¿Ahí se ve la pantalla o no? Sí, doctor, sí se ve, solo no ha puesto a iniciar su presentación, se ve la ¿Cómo? diapositiva, se ve todavía en el programa Power normal. No lo entendí. ¿No se ve la pantalla? Sí, solo no ha puesto la función de presentar en su PowerPoint. A ver, entonces no está jalando bien. Ahora, ¿no? ¿Ahora se ve? Sí, sí se ve, solo que como no está iniciada la presentación, se ven las imágenes pequeñitas. Pero si ya me salí. A ver. ¿Ahí? Ahora sí. Mm. Bueno. Ok, entonces estamos aquí repasando las diferentes etapas del modelo de planeación estratégica y explicando que, bueno, esto es un proceso que tiene que iterarse para lograr una convergencia. Entonces, la convergencia se obtiene cuando varias de estas etapas en varias de esas etapas y en la asignación final salen los mismos tiempos de recorrido. Y esos tiempos de recorrido o costos generalizados son los mismos que entran en las etapas previas, ¿no? Bueno, esto ya es una cuestión mucho más amplia, que aquí solamente vamos a comentar. Y vamos a pasar a los modelos formales. A ver, alguien llegó, es un problema porque... nadie, no está nadie. Ok. Bueno, ¿siguen viendo la pantalla o ya no? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, pasamos ahora a los modelos formales para resolver cada una de las etapas. En términos generales, en términos más específicos, esto viene en el libro de Ortúzar, los modelos más elaborados que los que están aquí presentados. Son modelos resolubles los que vienen aquí. Aquí estamos viendo nada más los modelos formales y explicando de cómo se generan, ¿no? Cómo se arman. Después vamos a ver los modelos resolubles y les voy a dar unas ecuaciones que vienen aquí para que ustedes sustituyan alguna de las variables del caso de estudio que van a analizar o que van a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repasar en términos generales la parte conceptual que ya les había explicado a la parte formal y después vamos a ver los modelos ya resolubles que ya tienen una especificación determinada para que ustedes simplemente los apliquen en su caso, ¿no? ¿Sale? Entonces, para empezar, en términos de nomenclaturas, hablamos de origen y destino, ¿no? El origen es donde inician los viajes y el destino donde terminan. En el entendido que cada centroide puede ser emisor y receptor de viajes a la vez, ¿sí? Eso tiene esa doble función. Y en esta primera etapa, lo que tenemos que hacer es generar el total de viajes que salen o que se emiten o que se reciben de cada uno de estos centroides, ¿no? De estas zonas que hemos representado a través de centroides. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la parte de generación es determinar de qué dependen el número de viajes. Ya habíamos hablado de algunas variables explicativas y habíamos dicho que hay básicamente de tres tipos: las socioeconómicas, las asociados al desarrollo urbano y las asociadas a la movilidad, ¿sí?
Entonces vamos a obtener el total de viajes explicado a partir de estas variables que caracterizan a cada uno de los puntos o zonas o centroides que estamos analizando. Y entonces, aquí vamos a determinar cuál es la variable explicativa. Es una función que depende de una serie de variables explicativas. Las variables explicativas aquí se están llamando de manera genérica X. X1 puede ser la población, X2 puede ser las superficies de viviendas o el número de viviendas, en fin. Podemos ponerle diferentes valores o nombres a esas X, ¿no? Se tratan de las variables 1, 2, 3 hasta la N que permiten explicar el número de viajes. Nosotros podemos poner cualquier variable que explique los viajes que se generan en una zona. Luego habrá que verificar si esas variables efectivamente qué peso tienen y qué tanto explican los viajes que se generan. Entonces, en cuestiones de nomenclatura, al final dice OI, que son el número de viajes que se generan de la zona I, y en el ejemplo que estamos viendo, I varía desde 1 hasta 10. ¿Sí? Entonces son los viajes emitidos o generados desde el punto 1, el punto 2, 3 y así sucesivamente, que dependerán de la población de esa zona I para si la población es la variable 1 que tienen ahí en el subíndice 1, el número 1 puede ser la población, el número 2 puede ser la superficie de viviendas o la densidad de viviendas, la número 3 puede ser otra cosa. Entonces, el XI, dice, es el número de habitantes de la zona 1. ¿Sí? Y eso es lo que significa el 1I. El I2, perdón, es el número de la densidad de la población de la zona 1, ¿no? Y tiene 2 porque es la variable 2, ¿sí? Sí entienden eso, sí entienden lo de subíndices, cómo se manejan. Sí, doctor. Esa misma indicación es para todas esas variables X, ¿no? Sí, son variables explicativas, ¿no? Ajá. Entonces, X son las variables dependientes y O es la variable independiente. Digo, X son las independientes y O es la variable dependiente. El O significa el número de viajes generados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es dependiente? Porque depende de los valores que tomen estas variables que no dependen de nadie, por eso se llaman independientes. Y esto solamente es un recordatorio porque si están en un nivel de licenciatura, ustedes, por lo menos, todos, deben de conocer esto o recordarlo, ¿no? Porque en alguna etapa lo han de haber visto, más allá de su formación, ¿no? Sale. Entonces, en el caso de las atracciones o de los viajes que se reciben, cambia el subíndice I, va a ser el subíndice J, ¿no? Eso para diferenciar los orígenes de los destinos. Y J también varía de 1 a 10, a menos que una de las zonas no reciba viajes, solo emita, ¿no? Emita genere, perdón, genere o atraiga viajes. ¿De acuerdo? Entonces, igual si puede ser que J corresponde de 1 a 10, en el caso del ejemplo, pero alguno puede ser que no tenga, no genere viajes, entonces pueden ser menos, ¿no? Lo mismo en los orígenes. Y en este caso también es una función que depende de otras variables. Aquí está explicando que estas están asociadas al uso de suelo, las de atracción, las de generación. Indica aquí que tienen que ver con las variables socioeconómicas y las de atracción tienen que ver con las de uso de suelo, es decir, cuántas iglesias o cuántas escuelas y qué superficie tienen y demás, ¿no? O sea, el uso que tiene cada uno de esas zonas, ¿no? Sí, entonces aquí claramente sí hay una distinción
separa entre las variables socioeconómicas, que son las que generan los viajes, y las variables de uso de suelo, que son las que atraen los viajes. Esta es una manera de interpretar estos datos, ¿no? Porque las variables socioeconómicas también y las variables de uso de suelo también se podrían usar para generar viajes, ¿no? Entonces, bueno, mantengámonos ahora así, en una manera simple. Entonces, para generar los viajes, vamos a utilizar las variables socioeconómicas que ya comentamos, que era la población, el nivel de ingresos, el número de empleos, etcétera. Esto podemos ponerlas acá y para atraer los viajes podemos poner pues las superficies de los diferentes usos de suelo, comercial, industrial, etcétera. Y eso también los podemos incluir como variables explicativas de dónde se atraen los viajes. ¿De acuerdo? Aquí podemos poner la lista de lo que consideramos son determinantes de la zona que estamos analizando que explican los viajes, ¿no? Luego, cuando veamos el modelo resoluble, vamos a verificar si efectivamente todas estas variables son significativas, tanto de generación como de atracción. ¿De acuerdo? Bueno, podemos hacerlo y es lo que vamos a hacer. Lo que les voy a pedir es un solo propósito, un solo motivo de viaje. ¿Sí? Entonces vamos a generar los viajes sin distinguirlos, pero podemos también desagregarlos por diferentes propósitos. Propósito de trabajo, propósito de escuela, propósito de compras y los otros, ¿no? Digamos que esos tres que les acabo de mencionar explican más del 70% de los viajes generalmente, ¿no? A menos que se trate de una zona especial. Entonces ya tenemos el 70% y el otro 10%, pues de alguna manera podríamos obtenerlo a través de otra de las variables. Entonces, ya se vuelve más complejo encontrar un elemento o una información que permita explicar viajes por otros motivos, ¿no? Por ejemplo, el de visita familiar o por ejemplo el de trámites administrativos. Esos son más difíciles de poder representar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es una manera de desagregar la información, ¿no? El problema de desagregar la información, de hacerlo por motivos, es que necesitas más información para poderlos obtener. ¿Sí? Entonces, sí son mejores esos modelos, pero tienes que tener más información. Aquí, por ejemplo, están algunos resultados de diferentes tipos de movilidad o categorías de viajes, ¿no? No solamente, no necesariamente son por motivos. Por ejemplo, en el primer modelo tienen un ejemplo de un modelo que explica los viajes del domicilio al trabajo. Y a través de hacer una regresión lineal entre el número de viajes observados o generados en una zona, la población, el número de hogares, el número de automóviles y el número de empleados, de empleados residentes, sí, de número de residentes que tienen trabajo, se obtiene esa ecuación. Entonces dice que eso es igual, el número de viajes generados en esas 10 zonas, al haber obtenido la población, el número de empleados o personas con empleo, el número de hogares y el número de automóviles, es la siguiente. Dice que este es el intercepto, ¿no? O la constante. Entonces dice que hay menos 43 viajes y eso ya no se interpreta bien porque viajes negativos, como que eso es medio extraño, ¿no? Pero este es, digamos, el resultado que le salió de la regresión. No parece tener una explicación lógica que de entrada, si no tuvieras ninguna de estas variables en una zona, te van a dar menos 43 viajes, ¿no? Eso no es lo normal. Pero bueno, dice que es menos 43, es una variable de ajuste debido al valor que toman la suma de los demás. Es .097
multiplicado por la población de esa zona, más 0.773 el número de, multiplicado por la cantidad de personas que tienen trabajo, menos 351 veces el número de hogares, más 0.504 el número de vehículos que hay registrados en esa zona. Entonces, a la hora de poner todas esas variables explicativas que podemos incluir relativas a variables socioeconómicas, resulta que estas son las que son relevantes. ¿Cómo sabemos que son relevantes? Aquí no lo indica, pero hay un test que dice que es la TED Student y te indica qué tan significativos son estos valores. Aquí le falta esa información. Por lo tanto, yo no puedo dar una opinión sobre la calidad de esta regresión. Solamente en términos generales me dice que sí representa ese número de viajes que yo conozco a través de una encuesta que hice en la zona. Me dice que sí replica en un 99%. Este es el R cuadrado, el coeficiente de correlación. Entonces, en un 99% esta ecuación replica el número de viajes que se observó en los 10, en el ejemplo que estamos suponiendo, en 10 zonas, ¿no? Yo obtuve los registros, en base a la encuesta sí sabía cuántos viajes se generaban en cada zona y puse toda esta información que conseguí de los censos o de otras fuentes y entonces encontré que con una regresión lineal me daba estos valores, así como hicieron la regresión lineal del caso del tiempo de recorrido. Es una regresión lineal simple, esta es una regresión lineal múltiple porque involucra más de una variable, pero todas son de orden 1, ¿no? Así que una cosa es que este coeficiente de correlación sea pues razonable y otra cosa que la ecuación tenga sentido. Para mí no hace sentido porque esto es negativo, ¿no? Para empezar. Para continuar, si vemos los números, hay una gran discrepancia entre los coeficientes. Este vale 351, este 0.097, que es el más pequeño, y estos más o menos son del orden de magnitud. ¿De acuerdo? Del mismo orden de magnitud, quise decir. Entonces, el número de hogares es la variable que tiene mayor peso, ¿no? A juzgar por el coeficiente que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me está diciendo, incluso había que ver si yo quito el resto de cosas, qué tan bueno es el modelo. Pero el número de viajes que se generan en esta zona preponderantemente depende del número de hogares. Si nos limitamos a observar este número tan grande, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, si yo veo la población, tiene un número muy pequeñito y hay una relación entre entre la población y el número de hogares, ¿no? Normalmente, ¿cuántas personas hay en un hogar en México? 4. 4, ajá, más o menos. 3 puntos y feria, ¿no? Va para abajo esa variable. Sí. Entonces, si ustedes ven, o yo me esperaría que el coeficiente de la población debiera ser más o menos 4 veces más chico que el coeficiente del número de hogares. Y aquí es muchas veces más de, no sé, divida en 351 en 0.97. Entonces hay algo extraño ahí, ¿no? Es Y también, 361.85. sí, no, da más de 3000 porque esto es 0.097. Ajá. Entonces, el número de empleados, por ejemplo, si más o menos es ¿qué les gusta? El 40-50% de la población o un 40%, también aquí es extraño, ¿sí? Y aquí sí es razonable que el número de empleados pues esté más o menos asociado al número de vehículos, ¿no? Hay menos vehículos o no todos los empleados tienen un vehículo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos explica un poco, eh, o sea, no es nada más decir, oye, me da 0.99, sino entender estas relaciones.
¿De acuerdo? Entonces, para mí, esta estimación, sin que yo conozca nada de los datos, me da cosas que son cuestionables, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pero esta es una manera de estimar los viajes que se generan en el domicilio. Ahora, otra categoría, otra matriz, digamos, dice los viajes que van de compras, ¿no? Que se generan. Entonces aquí yo les decía, aquí solamente tenemos variables socioeconómicas y aquí ya tenemos superficies, porque dice que es menos 17.9 más 1.19 áreas de restauración, más .266 el número de vehículos. Entonces aquí hay una mezcla de uso de suelo con variables socioeconómicas. Les decía yo, para mantenernos simples, vamos a pensar que son variables socioeconómicas y este es el primer caso, pero aquí ya estamos viendo que pueden ser los dos tipos de variables de uso de suelo y socioeconómicas, que es lo más común que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué crítica yo le hago a este modelo? Pues que este es negativo y estas áreas y el número de vehículos, pues sí, puede ser más o menos, ¿no? Sí hay, o sea, estos más o menos razonables, estos coeficientes, si consideramos que las áreas dedicadas a la restauración, pues sí creo que áreas, si es de compras, entonces estos deben ser áreas de centros comerciales. No sé qué quiera decir REST. Sí, pero si son viajes de compras, no tendría que ser áreas de restauración, tendría que ser, reselling, no sé qué significa. Eh, la, ¿Qué está abreviado aquí? No lo sé, pero al final podemos entender que son las áreas dedicadas al comercio, ¿no? Porque son compras, el motivo de viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tienen una ecuación. Luego, también están los vehículos de tipo carga ligera. Entonces, también en este ejemplo hay una estimación de cuántos viajes se generan en cada uno de esos puntos o zonas que estamos analizando. Entonces, aquí, el mismo caso, 3.367 el número de HHS, no sé qué sea. Estos son los empleados, claramente, empleados totales y empleados de oficina y empleados del sector industrial, ¿no? Entonces, pues aquí dividió. Y lo extraño es que esto les dé negativo, ¿no? Quiere decir que alguien tiene un peso muy grande de estos, no sé cuál sea, o sea, el 75, en fin. Habría que ver los datos para entender eso, ¿no? Entonces, si son vehículos comerciales, vehículos ligeros de estos que reparten las mensajerías o la paquetería, cosas así, estos deben ser los locales, ¿no? Tiene que ver con los locales que se dedican a ese tipo o al comercio de carga, no sé qué significa el HH, es el total de empleados y bueno, divididos por las diferentes categorías. Así que, bueno, pues esta es la manera, o estos son ejemplos de modelos de generación de viajes. Y así como hay modelos de generación de viajes, también se pueden obtener para esto, las atracciones, ¿no? Estas son las generaciones y hay que hacer las atracciones. O podemos hacer las generaciones o generar los viajes que se emiten de cada zona y luego podemos suponer que es simétrico, ¿no? Los viajes que se generan es igual a los viajes que se atraen, porque al final luego tenemos que balancear una matriz de viajes, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas nosotros tenemos cuántos viajes se generan en cada una y se atraen en cada una de las zonas que estamos analizando. Y luego, pues podemos clasificarlos por propósitos y hacer varias matrices de viajes. Nosotros aquí en el ejemplo solamente vamos a hacer
viajes totales sin distinguir de qué motivo son, porque eso va a ser más complicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una estimación o hay una gráfica, hay una tabla que nos dice cuál es el tamaño de los hogares y cuántos autos tienen. De esa manera nos indican cuál es el coeficiente de generación de viajes. Esto les decía que es el manual, el Trip Generation Manual, en donde vienen este tipo de especificaciones. ¿Cuál es la tasa de generación? Esa es otra manera de hacerlo. Una es a través de modelos de regresión en donde nosotros tenemos datos y entonces podemos hacer una regresión lineal. La otra es usemos los coeficientes de generación de viajes que se conocen, ¿no? Les voy a pasar una parte de ese Trip Generation Manual para que ustedes puedan generar los viajes. No vamos a usar este método porque pues tendríamos que tener datos para hacer esas regresiones. Y al final lo que necesito es que tengan cuántos viajes se generan y cuántos viajes se atraen, ¿no? Entonces vámonos de la manera simple. Ya lo explicaré en otra sesión. Yo espero tomar todavía una sesión más el lunes, dejar martes y miércoles para que les expliquen lo de, no, más bien, sí, martes o miércoles y jueves, para que Janet y Rocío les expliquen un poco de cómo funcionan los sistemas de información geográfica y ya el viernes empezaríamos con el curso de Transcat. ¿Sale? Entonces, por eso estoy un poco apurado en avanzar porque se me va a acabar el tiempo y no voy a terminar de explicarles esto. Entonces, lo mismo se hace para las generaciones de viajes como para la atracción de viajes. Entonces, igual, en ese manual viene indicado cuáles son las tasas, ¿no? Entonces, se pueden utilizar, o de hecho, las vamos a utilizar en el ejercicio para generar los viajes en las zonas que ustedes ya eligieron o más que hayan elegido, han propuesto analizar, ¿no? Entonces, como no me va a dar tiempo, quizás me pueda revisar uno ahora. Solo revisaré uno antes de terminar la sesión para que todos los demás vean cómo se hace. Y luego les pediría que me manden al grupo de WhatsApp sus propuestas para que yo les regrese mis comentarios y ya tengan su zona de estudio delimitada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me voy a seguir. Entonces, les decía, hay estos dos métodos, el de la regresión o de las tasas de generación de viajes, y pues cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas de la regresión lineal múltiple? Pues que es algo que hasta con Excel lo pueden resolver, ¿no? Y no sé si muchos lo recuerdan o lo vieron en alguna parte de su formación, pero es muy fácil de entender cómo hacer una regresión lineal. Entonces es lo más fácil que hay, así como la línea recta que hicieron para la congestión, pues es, digamos, una metodología simple que no sé si ustedes estén familiarizados con ellas, pero fácilmente se podrían familiarizarse. ¿Cuál es otra de las ventajas? De que, bueno, ventajas, yo pondría entre comillas, porque hay que tener un conocimiento mínimo de econometría para poder entender esos números. O sea, lo que les acabo de hacer como observaciones de manera general, hay que observar, se llama estimadores de ajuste o de bondad de ajuste, los que se tienen que revisar. Y en el caso de una regresión lineal, tienes que mirar el coeficiente de correlación, es que en términos generales que es cómo explica los datos observados, y también tienes que ver que esas variables que estás incluyendo sean significativas. Y eso se logra a partir de una prueba de T de Student, ¿no? Entonces hay que conocer que tiene que ser mayor al 95% y ese coeficiente debe ser cercano a 2 o mayor, para que digamos que esa variable explica en más del 95% el fenómeno que estamos analizando, ¿sí? Entonces,
esas herramientas estadísticas nos permiten saber si ese modelo que estamos construyendo es bueno o malo. Y la otra cosa que hay que considerar es la lógica de estos coeficientes, ¿no? Así como ahora lo he comentado. En todo caso, hay un método que les permite a ustedes saber si lo que están haciendo tiene sentido o no tiene sentido, desde el punto de vista estadístico y luego desde el punto de vista del contexto en el cual están realizando el análisis, ¿no? Como les decía, se los mostré hace un momento, ¿no? También se pueden estimar los efectos que tienen estas variables explicativas sobre, más bien, que el peso que sacamos aquí, el tema que tienen es que van a ser constantes, ¿no? Se van a mantener siempre, ¿no? Necesitas estar calculando porque salieron de algunas observaciones. Entonces, esa es una ventaja que no tienes que estarlos estimando en cada momento. Ventaja e inconveniente si nos encontramos en un contexto de cambio, ¿no? Entonces, en modelos o sistemas estables o economías estables, esto es una ventaja, ¿no? Pero también puede ser un inconveniente si hay muchos cambios. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de herramientas o de métodos? Primero, que estamos suponiendo que el efecto que tiene este coeficiente, ahora quién llegó, ahí siguen viendo. Uy. Sí, doctor, sí, se ve. Sí, nada más déjenme que, no sé, yo creo, no sé si ya entró. Entonces, aquí hemos supuesto que este coeficiente afecta a la población de manera lineal, porque de entrada hemos dicho que es una regresión lineal, pero nadie nos garantiza que el efecto no sea cuadrático o sea de otro nivel n, ¿sí? Positivo o negativo. Entonces, para poderlo saber, pues tenemos que usar otro tipo de herramientas de regresión. Entonces aquí eso se convierte en una desventaja porque vamos a suponer que su efecto es totalmente lineal. Y en muchas variables puede ser que no lo sea. Puede ser que sea un efecto combinado, ¿no? Que es el efecto de la multiplicación es la multiplicación de la población por el empleo, lo que explica de mejor manera el número de viajes generados en una determinada zona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese, digamos, es el crimen y el castigo, ¿no? Porque sí es simple, porque es supuesto lineal, como la función lineal que hicimos, pero el castigo es que nada nos garantiza que sea lineal, ¿sí? En el caso de la función de congestión, nosotros sabemos que no es lineal. Entonces, suponer lo que es lineal ya en un caso específico, estamos subestimando los efectos que tiene la congestión. Lo podemos hacer, pero debemos mantener en mente que nuestro modelo no va a ser muy bueno a partir del momento que tenga niveles de congestión importantes. Me va a subestimar los resultados. Entonces, todo se puede hacer siempre y cuando tengamos claridad respecto a la decisión de modelación que estamos tomando. Bien, el otro efecto es que estamos agregando los datos. Entonces ya les decía que en un territorio pues hay una gran heterogeneidad o puede haber una gran heterogeneidad y a la hora de utilizar la media de la media, entonces esos efectos de la heterogeneidad o la disparidad que puede existir en un territorio lo estamos ignorando, ¿sí? Entonces, es un problema de agregación y trae efectos, bueno, ya les voy a hablar de términos más complejos, de colinealidad y otro tipo de efectos entre las variables. Entonces, eso se convierte en un problema. Cuando las zonas son más o menos homogéneas, podemos hacer estos supuestos. Si el entorno que estamos analizando es más o menos homogéneo, se puede hacer, ¿no? Ya cuando no lo es así, pues puede haber muchos problemas de representatividad de nuestros modelos. Y el otro pecado también es que, como podría considerarse aquí una ventaja, pues es un inconveniente cuando el entorno cambia.
y nuestras constantes siempre las usamos pues, de la misma manera, nuestros parámetros, ¿no? Los coeficientes que afectan a la función que les acabo de mostrar puede que cambien en el tiempo, y si nosotros los mantenemos constantes, pues estamos ahí teniendo algún problema, ¿no? Y el efecto de la multicolinealidad, que es un poco lo que les refería antes, ¿no? Son efectos más importantes que tienen que ver con la forma en que agregas los datos. Respecto a las categorías o estos factores de generación de datos, estos pueden ser relevantes si tenemos las tasas de generación de viajes para el caso específico que estamos analizando. Cuando no es así, entonces va a haber problemas. Y ustedes van a ver en el manual de generación de viajes o el pedazo que les voy a pasar, que no van a encontrar exactamente lo que necesitan. Entonces tienen que hacer una aproximación y decir, bueno, pues esto es lo que más se le parece. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene la ventaja de que si está desagregado al caso que ustedes tienen, pues va directo y sacan el factor de generación o atracción de viajes, pero cuando no, se vuelve un problema, ¿no? Que, pues, bueno, está en el otro pedazo de la tabla, que están las desventajas, ¿no? Estas variables, pues son resultados, las tasas de generación de una serie de observaciones de diferentes condiciones que se presentaron en casos reales, ¿no? Y entonces esos datos de generación de viajes provienen de un conjunto de observaciones que se han hecho a lo largo del tiempo y que se reflejan o que se condensan en ese manual, ¿no? Entonces, al provenir de una serie de observaciones de campo, hay muchos efectos que están incluidos. Entonces, eso es una ventaja. Y el otro efecto es que, contrariamente a la regresión lineal, pues aquí no vamos a encontrar una relación, en muchos casos, directa o lineal entre los coeficientes que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Porque proviene de datos reales y en los datos reales pues hay una serie de efectos. El problema es que todos los efectos no siempre se presentan en los mismos, en entornos distintos, ¿no? Entonces, bueno, están construidos o observados en el caso de Estados Unidos y no necesariamente son similares a los que puedan ocurrir en México. Así que ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que bueno, pues hay que desagregar la información lo más que puedas. Si tú pones viajes generados por una escuela y quieres sacar la tasa de generación, pues ahí vas a tener problemas porque en el manual de generación de viajes viene escuela primaria, escuela secundaria, escuela primaria con tales características, escuela primaria con tales otras características. Entonces viene bastante desagregado. Entonces necesitas saber, tener conocimiento del territorio, ¿no? Sí, tengo los datos de las escuelas que los publica la SEP, pero luego no sé exactamente qué tipo de escuela es. ¿Es privada? ¿Es pública? ¿Tiene un edificio con ciertas instalaciones? En fin, necesitas mucha información de detalle para poderlo hacerlo corresponder con la tabla esta en la cual vas a buscar los valores, ¿no? También el otro problema que tiene, pues es que, bueno, pues son tablas, ¿no? Entonces, si tú necesitas un caso en particular, pues tienes que hacer otra serie de observaciones para poder saber cuál es el efecto, ¿no? Entonces ahí no lo puedes resolver. Son tablas y lo que hay ahí es todo lo que hay y ustedes tienen que elegir entre esas, o si lo quieren, no cumple con ninguna de las características que están ahí publicadas, entonces sí tienen que hacer un esfuerzo para analizar y observar los viajes y determinar cuáles serían las tasas, ¿no? Y bueno, la otra desventaja es que generalmente trabaja con variables discretas, ¿sí? Las variables discretas, pues son los atributos, en este caso,
de los inmuebles que ustedes o la infraestructura o lo que está generando viajes que ustedes desean estimar, ¿sí? Entonces, no siempre es posible sacar valores intermedios de alguno de esos atributos, ¿no? Entonces, si no los tenemos, entonces se vuelve un problema para poderlos utilizar. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esos dos son las herramientas que existen. Ahora, al final vamos a sacar una tasa de generación de viajes, una población, y vamos a obtener unos viajes, ¿no? O lo podemos separar en diferentes motivos de viaje. Sin embargo, más allá de que lo obtengamos, hay que tener claro que hay una serie de limitaciones para poder representar la movilidad. Les decía, hay movilidad obligada, movilidad no obligada. Hay viajes basados en el hogar, viajes de tránsito. Entonces, es difícil poder representar a partir de herramientas como las que acabamos de ver y de las observaciones disponibles todos los casos que generan la movilidad en una zona. Por otro lado, el tema de que sean personas las que decidan realizar los viajes, pues también nos coloca en una situación en donde no es un tema mecánico, ¿no? Es decir, oye, pues en esta casa en promedio hacen 4 viajes a la semana y pues todo el tiempo van a hacer 4 viajes a la semana. No va a ser así porque si bien eso, digamos, lo que normalmente sucede, también hay eventos que hacen que eso cambie, que se fueron de vacaciones, que tuvieron una emergencia, en fin, una serie de situaciones que hacen que las decisiones que comúnmente tengan las personas cambien, ¿no? Ese es un problema, que estamos tratando con personas que se adaptan o adaptan sus decisiones de movilidad a lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, son personas con las que estamos tratando de representar su comportamiento y es muy difícil que con este tipo de herramientas lo podamos representar de la mejor manera. Por otro lado, aun cuando tengamos la información desglosada y detallada de lo que hay, la población y sus características socioeconómicas, los usos de suelo y demás, no podemos representar todos los propósitos de viaje, como ya los decía anteriormente. Podríamos representar un 70, un 80% y el resto, pues habrá que buscar cómo incluirlos, ¿no? O podemos expandir o suponer que ese 80% es el 100% que explica el 100% de los viajes y ahí vamos a tener un problema. Es parte de los errores que son normales que se cometan a la hora de modelar un sistema de transporte. Es parte del proceso, ¿no? Por otro lado, las variables independientes que nosotros usamos para explicar los viajes que se generan o se atraen son limitadas. ¿Por qué? Por la disponibilidad, ¿no? Entonces, no tenemos desafortunadamente un instituto o una institución o una serie de instituciones que generen datos y que además los hagan públicos. Entonces, ese es un problema que, bueno, podemos suponer el modelo, el mejor modelo que pueda explicar los viajes generados, el problema va a ser, bueno, ¿y dónde están los datos o cómo los consigo? Y a lo mejor los puedo conseguir, pero tienen un costo tanto en tiempo como en dinero elevadísimo. Entonces hacen inviable poderlo aplicar. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que estamos limitados respecto a las variables que podemos utilizar. Y ya les decía que solamente hay 2 variables que podríamos usar desde el punto de vista socioeconómico, es la población, y desde el punto de vista de las actividades económicas es el PIB. Y no hay más que podamos proyectar al futuro. Y sobre esas tenemos que basarnos. Es lo que hay, ¿no? Bueno, aquí también es importante señalar un efecto de los viajes que se realizan de manera secuencial o se le llama también cadena de viajes. ¿A qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un lugar que está más o menos lejano, aprovechamos para hacer varias cosas. Por ejemplo,
alguien que vive en la periferia y va al centro de la ciudad por alguna razón. Dice, pues voy a aprovechar el viaje para ir a mi consulta médica, pero también paso a la farmacia a comprar mis medicamentos y ahí paso a la tienda de ropa porque necesito comprar tales cosas y paso a la tienda de abarrotes porque también necesito estas otras cosas. ¿Sí? Entonces, ese hecho de tener un desplazamiento inicial principal y luego otra serie de viajes, digamos, una vez que ya estoy en el destino, se llama cadenas de viajes. ¿Sí? Entonces, eso en este tipo de modelos es complicado de representar. Lo único que podemos representar aquí es algo tan básico como un origen, destino y un motivo. Si hay cadena de viajes, aquí ya no lo podemos representar con este tipo de modelos. Entonces, es parte de ese 20% que no sabemos explicar, o bueno, sí lo podríamos incluir, pero nos va a costar muchísimo tiempo y dinero hacerlo, ¿no? Entonces, hay que reconocer que nuestros modelos solamente reflejan una parte de lo que necesitamos saber o una parte de lo que realmente sucede, ¿no? Y también la otra limitación general de la cual se puede hablar es que hay este problema de retroalimentación entre las demás etapas del modelo de transporte, ¿sí? Lo que es la distribución, la elección modal y la asignación de tráfico. Entonces, esos son los problemas que tiene este tipo de enfoques, ¿no? Pero les decía, hay que trabajar con lo que hay. Entonces, hay muchas limitaciones y hay casos en donde y sobre todo ahora con la pandemia, nos dicen, bueno, es que hoy no podemos hacer estudios de campo, que es lo que se debería de hacer para tener un modelo más adecuado. Entonces, tienes que hacerlo con lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Pues lo que tenías antes, ¿no? O sea, o las variables estas que están disponibles y con eso hay que trabajar. Entonces, en esos casos, y como lo que sucedió o está sucediendo ahora, es cuando tenías que echar mano de estos modelos porque no sabes exactamente qué está pasando, ¿no? Y al final de cuentas, pues vas a terminar haciendo un supuesto. En el caso de Mérida, por ejemplo, eh, nos pidieron hacer la reingeniería bueno, el estudio de demanda de la reingeniería de rutas de todo el sistema y tuvimos que usar datos del 2016, porque en ese momento, en la pandemia, pues estaba restringidas las condiciones de movilidad y todo lo que pudiéramos estudiar, pues no representa la realidad, es una situación transitoria. Entonces no hace sentido analizar una situación transitoria que sabes que va a cambiar. ¿Para qué? ¿No? Y aún así tuvimos que hacer supuestos para tratar de replicar lo que estaba pasando en este momento de transición, ¿no? Y hoy muchos de los trabajos que nos piden están limitados por esa circunstancia. No podemos hacer trabajos de campo. Hemos hecho ahora algunos, por ejemplo, en el caso del Estado de México, pero tenemos claro que eso no representa la totalidad de viajes ni una situación estable que se va ojalá a estabilizar o se va a generar dentro de un año, 2 años, no sabemos cuándo, ¿no? Pero digamos que esta situación que hoy observamos no se va a mantener, o bueno, esa es la esperanza, ¿no? Que no se mantenga, sino que mejore. Así que también es relevante para saber en dónde estamos parados, porque no puedo hacer un modelo para dimensionar o un ejercicio de dimensionamiento de un sistema de transporte, sabiendo que hoy las condiciones que tenemos no se van a recuperar en el corto plazo. Entonces nos sirve para decir, este es el piso a donde estamos parados. Y de aquí vamos a ir incrementando con una velocidad que no sé cuál sea, que la vamos a tener que determinar en base a lo que hemos observado anteriormente. Sí, hay un gap entre lo que teníamos en situación prepandemia y lo que tenemos ahora. Sí, entonces, ese tipo de cosas o este tipo de circunstancias nos permite pues cambiar un poco el enfoque y pues recurrir a estas herramientas
Ya les decía, en mi caso particular no había utilizado porque no era, desde mi punto de vista, necesario, ¿no? ¿Sale? Pero pues ya vemos que ahora sí se requiere, ¿no? Bueno, antes de pasar a la distribución de viajes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen claro lo que van a hacer? Con relación a nos dijo que le íbamos a compartir la zona. Esa, sí, no sé si nos podrían compartir las compañeras o usted un ejemplo de qué es más o menos lo que se espera, porque no, ahora sí que no me lo imagino yo. Abrí mi Google Earth y, por ejemplo, en mi caso, identifiqué mi municipio y me gustaría trabajar sobre él. No sé si eso sea correcto o si nos pudieran compartir un ejemplo. Sí, ahora lo vamos a ver en un momento. Nada más déjeme terminar aquí, avanzar esta parte, para que vean todo lo que les espera y ya después vemos, ahora sí que los ejemplos, ¿no? Sí, doctor. Sale. ¿Algún comentario más? ¿Está todo claro? ¿En serio? Doctor, entonces para, bueno, el trabajo que estaremos realizando, ¿tomaremos algún dato de crecimiento de los que encontremos para poder estar expandiendo, bueno, nuestro trabajo? No. Vamos a usar el manual de generación de viajes y vamos a usar tasas de generación de viajes. Ah, ok. Sí, no nos vamos a ir por el método de pronóstico, digo, de regresión lineal y de pronóstico. Yo me conformo con que hagan la situación actual y hagan una asignación. Ya no pido más, ¿no? ¿Sale? Bueno, el siguiente, la siguiente etapa de este modelo es la distribución de viajes. Entonces, nosotros ahora tenemos que saber hacia dónde se dirigen los viajes que generamos en la zona I, del resto de las zonas que yo tengo disponibles. Y entonces, ahora, si ustedes notan, hay un cambio en la nomenclatura de las variables. Entonces, hablamos de T, de travel, y hablamos de I y J, donde I es el origen y J es el destino. ¿De acuerdo? I varía del 1 al 10 en el ejemplo que estamos viendo y J varía de 1 a 10 también, ¿no? Vamos a tener casos donde tenemos que I igual a J, es decir, los viajes de la zona 1 a la zona 1. Eso se llaman viajes internos. Y esos viajes internos estamos suponiendo que son 0. ¿Por qué? Porque es un puntito, es nuestro centroide. Entonces, no tiene ningún caso saber cuántos viajes internos son porque son un punto. Entonces van a moverse dentro de ese punto. ¿Qué es lo que hacemos? Suponemos que son 0, aunque no sean 0. Para fines de este análisis o de las matrices que se arman, normalmente los viajes internos son 0. Así que la diagonal de la matriz que nos va a salir va a ser 0. Ahora vemos el tema de la matriz. ¿Sale? Entonces la distribución de viajes nos va a entregar una matriz de viajes que nos dice en una columna cuáles son los orígenes y en la otra columna cuáles son los destinos. Y entonces combinas origen que están en las filas contra destinos que están en las columnas. Y entonces esa malla o esa cuadrícula va a tener 10 por 10, 100 cuadritos. Y cada cuadrito dice los viajes que inician en la zona 1 y tienen como destino en la zona 1, 2, 3 hasta la 10, ¿no? Entonces esa primera fila, el primer elemento que es viajes de la fila 1 a la columna 1 o al destino 1 van a ser 0 y a partir del siguiente ya tendrían que tener un valor distinto a 0. Puede ser que no haya ningún viaje de una zona 1 a un destino 9. ¿Por qué? Porque no hay vialidades, ¿no? Vamos a decir cualquier cosa. Entonces eso también puede ser que sea un 0.
¿qué es lo que vamos a encontrar? A medida que nuestro número de zonas sea más grande, el número de ceros que va a haber en la matriz va a ser también más grande. Y eso ya provoca un problema numérico de estimación, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Así que lo que queremos saber aquí es cuántos viajes se generan del origen 1 del origen I al destino J. Y yo cuando sume toda esa fila de viajes o todos esos viajes que se generan en todos los pares posibles, me debe de dar a los viajes generados en la zona I. ¿Sí? También, visto a partir de la suma de las filas, visto a partir de la suma de las columnas, también me debería dar la suma de los viajes atraídos, de los destinos. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que nos explica ahí esa ecuación y lo vamos a entender mejor aquí, donde tenemos esa matriz que les dice que imaginaran, está aquí en esta tabla, ¿no? Entonces, esto es una cuadrícula o una malla o una tabla, como ustedes le quieran llamar, en donde colocamos en la columna de en las filas, colocamos las zonas que generan viajes, de la 1 a la 10 en nuestro ejemplo. Esos son las zonas, los viajes generados, y los viajes atraídos los ponemos en las columnas, de la 1 hasta la Z. ¿Sí? Y aquí nos debe dar que la suma de las filas me debe dar el total de viajes generados en toda la matriz. Y de la misma forma, la suma de los viajes atraídos debe ser igual el total de viajes. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos por columnas, nos deben de dar los viajes atraídos, y si sumamos por filas, nos deben dar los viajes generados. Estos son los que obtuvimos de las regresiones anteriores o de los coeficientes de las tasas de generación de viajes que hemos obtenido previamente. Nos debe de sumar, y de hecho no nos debe de sumar. Esto es lo que es el insumo, ¿no? Tenemos que la distribución que tengamos aquí nos debe dar el total de viajes atraídos y de los viajes generados. Entonces entramos con estos datos y lo que queremos saber es cómo se reparten entre cada par y origen, destino, esos viajes, esos T y J. Entonces les decía, cómo armamos la matriz, que es una matriz de, en este caso, N por N o Z por Z, ¿no? Si son 10 zonas y 10 zonas acá, esto les va a dar 100, el T100. No, 10, 10, ¿no? De la zona 10 a la zona 10, y son 100 celdas que hay que llenar. Entonces, ¿cómo leemos esta matriz? Pues aquí el primer subíndice son el punto de origen, y el segundo es el punto de destino. Entonces aquí me dice, son los viajes de la zona 1 a la zona 1. Que les decía yo que este es un viaje interno. ¿Sí? Si nos vamos a recordar la imagen, aquí, el 1, significa, el 1 significa los viajes que se generan en la zona 1 y llegan a la zona 1. Como es un punto, pues no tiene ningún caso representarlo. Entonces esto va a ser 0. ¿De acuerdo? Y todos los que empiecen y terminen en el mismo punto van a ser 0, porque según nuestra modelación, esos viajes no son relevantes. Se van a quedar en el mismo punto. Entonces acá tenemos los viajes generados en la zona 1 con destino a la zona 1, es decir, 0. Los viajes generados en la zona 1 hacia la zona 2, de la 1 a la 3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y cuando yo sume todos esos, me debe de dar los viajes generados en la zona 1, ¿de acuerdo? Y así hago con todas las zonas, ¿de acuerdo? Y si lo miro de manera, si lo miro por columnas, esto es si lo miro por filas. Si lo miro por columnas,
esta suma de todos los viajes que vean tienen como destino común 1, son los viajes que llegan a la zona 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar después? Que estos viajes generados y estos viajes atraídos van a ser distintos, porque el modelo que utilicé o la especificación que utilicé para generar estos viajes es distinta a los destinos. Entonces, tengo que equilibrar. Bueno, hay dos enfoques. Uno, puedo equilibrar y decir, oye, normalmente en un día los que se van regresan. No necesariamente es así, pero es una manera de equilibrar la matriz de viajes, ¿no? O la otra es decir, mira, pues no pasa nada si no están, si no corresponden los orígenes a los destinos, significa que esos son viajes de tránsito, es decir, gente que pasó por ahí. Esa es otra manera de entenderlo, ¿no? Pero hay varios algoritmos que te permiten equilibrar la matriz y después segmentarla, ¿no? Esto puede ser una matriz diaria, normalmente es el nivel en el que se analiza, y luego se segmenta para sacar la matriz en la hora de máxima demanda. Y eso es lo que se utiliza para después asignar a la red de transporte. ¿Sale? Por el momento, nos quedamos que esta es una matriz de viajes y en su conjunto representa cómo se mueven las personas o los residentes o esa población que vive dentro de nuestra zona de estudio. Esta es la demanda. Acuérdense que la demanda es las necesidades que tienen las personas de lo que sea, ¿no? En este caso estamos hablando de viajes. Esto es lo que quieren hacer las personas para atender todas sus necesidades de movilidad. ¿Sí? Ese es el total de viajes de toda esa zona de estudio. ¿De acuerdo? Esa va a ser la demanda. Esa línea morada que les explicaba es esto. Al final de cuentas se explica a través de esta matriz de viajes. ¿Sí? Y luego veremos el tema de la red. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá estamos claros? Sí, nada más una pregunta. ¿A fuerzas tienen que ser solamente 10 casillas o pueden ser más de N datos? Eso depende de la zonificación que hagas, ¿no? Aquí en nuestro ejemplo hemos dicho 10, pero no siempre tienen por qué ser 10. En el caso del modelo que ustedes van a hacer en el Estado de México, estamos hablando de más de 800 colonias. Sí. Entonces es una matriz de 800 por 800. Ah, ya. ¿Sí? Si las entidades que usemos como zonas son las colonias, pues sería de 800 por 800, ¿no? Si fueran 800 las colonias. Si esto fuera una región y esto fuera el Estado de México, ¿cuántos municipios tenemos en el Estado de México? A ver, ustedes que son del Estado de México. Son 200 y algo, creo. ¿Sí? ¿Seguro? 125. Eso, 125. Eso me suena mejor. Si es que no han creado algún otro, ¿no? Creo que acaban de crear uno más. Entonces, bueno, si yo represento el Estado de México con sus 125 municipios y cada municipio es una zona, entonces tendría una matriz de 125 por 125. Si yo represento la República Mexicana, serían 32 estados, ¿no? Entonces 32 zonas. Y yo lo que les estoy pidiendo es el territorio que ustedes determinen, divídanlo en 4 o 5 mejor, la parte central y uno al norte, uno al este, uno al sur y uno al poniente. 5 zonas para que puedan hacer su análisis simple, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿de qué tamaño es la matriz? Depende del número de zonas que tengas. Depende del número de centroides que hayas utilizado. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, aquí, esta matriz de viajes es la que ustedes van a construir a partir de las encuestas origen-destino. Cuando yo les digo, y bueno, les explico a todos, sobre todo a los alumnos de maestría que no están en este proyecto, lo que hemos hecho son encuestas a bordo de los autobuses o del transporte público. Y entonces le hemos preguntado a la gente
dónde inició su viaje, en dónde terminó su viaje y cuál fue su motivo de viaje, para asegurarnos que se trata de un viaje. Entonces, hoy sabemos de dónde inician y dónde terminan de alrededor de 13,000 personas. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar que el punto que nos dijeron, de donde inicia su viaje, y el punto que nos dijeron donde termina su viaje son reales. Es una validación. Y luego los tenemos que ubicar en esas zonas, que en nuestro caso serían las colonias de varios municipios del Estado de México que analizamos. ¿Sí? Y entonces eso, una vez que los georreferenciemos, que eso se los van a explicar sus compañeras en la siguiente sesión, una vez que los georreferenciemos origen y destino, entonces vamos a tener como una radiografía de cuántos viajes hay o se generaron o obtuvimos en esa muestra en cada una de esas colonias. Eso es como visualmente, ¿no? Y ya desde el punto de vista de esta matriz de viajes, aquí vamos a tener números. Muchos de ellos van a ser 0, porque no encontramos ningún viaje que me dijera que iba de la colonia A a la colonia B o a la colonia Z. Pero sí había muchos viajes de la colonia A a la colonia C, D, E, F, G, y la H no encontramos a nadie, o nadie de la muestra nos dijo que iba a esa zona, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar una mezcla de ceros y unos, bueno, no ceros y unos, de número de viajes y ceros, además de la diagonal que va a ser 0. ¿Sí? Entonces, de esa manera, y déjenme ver si por ahí tenemos ya un mapa georreferenciado. Sí, debemos de tener, bueno, déjenme ver cómo se los paso para que los podamos ver todos, ¿no? O les muestro un mapa que por ahí tenemos varios. Entonces, gráficamente vamos a ver el límite de cada una de estas zonas. Vamos a decir este límite y una serie de puntitos que vamos a colocar al centro, ¿no? Realmente no todos van al centro, vamos a encontrarlos dispersos, ¿no? Pero cuando lo agreguemos, van a estar en un solo punto. O yo lo que les he pedido es que pongan los puntos singulares dentro de este territorio, más las colonias, y entonces vamos a tener distribuidos puntos alrededor de esta zona. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver gráficamente, puntitos que representan viajes. Aquí, distribuidos aquí. Y vamos a separar los orígenes de los destinos. Los orígenes son los viajes generados y los destinos son los viajes atraídos. ¿De acuerdo? Y eso numéricamente lo vamos a ver así, como esta matriz. Ahora, ¿cómo generamos esta matriz? Eso, bueno, ya lo van a ver en el curso de Transcat, espero. Pero al final de cuentas esto es un arreglo, ¿no? Es una base de datos. Yo pongo el origen 1 y el destino 1 y aquí pongo todas las combinaciones posibles. Entonces pongo 1 10 veces, ¿no? 10 veces 1 y 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Entonces eso representa los viajes del punto 1, de la zona 1 al punto 2. Y entonces ahí multiplico este por 10 más este y me va a dar el 11. Y el 12, el 13, 14, etcétera, ¿no? Luego pongo el siguiente bloque. Aquí ya no va a ser aquí va a ser 1 y aquí lo numero del 1 al 10. El siguiente bloque va a ser del 2 y de aquí del 1 al 10. Y entonces me va a dar 21 y demás. Y aquí pongo los viajes. Entonces, al final de cuentas, es un vector que tiene 3 columnas. El origen, el destino, la clave, perdón, 4, y el total de viajes. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer en Excel. Cuando hacen una tabla dinámica, hacen la base de datos y luego hacen la tabla dinámica y le ponen en el eje de las X los orígenes y en el eje de la Y los destinos y les va a salir una tabla como esta. ¿De acuerdo? Ya en la parte operativa de Transcat o los sistemas de información geográfica van a partir de esta base de datos para generar estas matrices. Estas matrices son una forma de visualizar de manera sintética una base de datos. ¿Sí? Entonces, luego será necesario convertir estas matrices a una base de datos y las bases de datos a matrices. Pero eso son cuestiones que ustedes o tendrían que saber operar a partir de las herramientas de modelación que tienen, ya sea el sistema de información geográfico
ya sea el Transcat. ¿De acuerdo? Y ahí están las herramientas para poderlos hacer. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. Entonces, esto no es otra cosa más que luego tendrán que hacer manipulación de matrices, que bueno, ahí ya no sé si eso se los enseñaron en geografía, pero al menos los de ingenieros, sí, por supuesto que saben sumar, multiplicar, dividir matrices, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, doctor. O sea que al final tampoco es nada complicado, porque si tú lo puedes representar como una base de datos, pues haz las operaciones con las bases de datos. Lo que pasa es que en una matriz es más simple hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta matriz la tienen que crecer a un 3% anual. ¿Cómo lo van a hacer? Ah, pues lo puedo hacer desde la base de datos. Si yo tengo el total de viajes, aplico la fórmula de esto, de tasas de crecimiento, y ya luego lo paso aquí. O simplemente lo puedo tratar matricialmente, multiplico todo por la constante y ya está. Es una matriz por una constante y ya lo tengo rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es parte del día a día que ustedes aprendan a resolver los problemas, ¿no? Que no son problemas de modelación, son problemas de operaciones, sumas, restas, multiplicaciones y demás. ¿Y cuál es el desafío? Que bueno, pues con unas herramientas se hacen de una manera y con otras de otras, con unos botones y con otros botones, pero al final de cuentas es una operación con matrices o una operación con un vector, ¿de acuerdo? Entonces por eso les decía que a mí no me preocupa saber qué botón tengo que apretar en un software, sino lo que me interesa saber es qué es lo que tengo que hacer como operación y ya luego quién lo haga o cómo lo haga con un software, pues eso es una cuestión operativa meramente, ¿no? ¿Sale? Entonces muchos saben apretar botones, pero no saben por qué están apretando esos botones. Saben que si aprietan 4 botones de manera sucesiva, les va a entregar un resultado que es el que esperan, pero no saben por qué. Sí, entonces la idea que estén en este curso es que sepan por qué. Bueno, ese es, digamos, si nosotros hacemos una encuesta como las que les estaba platicando, vamos a encontrar una matriz ya generada. Pero aquí estamos hablando de modelos sintéticos, en donde se supone que yo no tengo información. Entonces puedo generar una matriz a partir de ciertos métodos. ¿De acuerdo? Entonces lo que me estoy ahorrando, digamos, en el proceso de modelación, cuando yo hago una encuesta, la hago bien, estadísticamente correcta, la expendo correctamente, es llegar a la matriz. Y entonces yo ya no necesito tener que usar estos métodos, porque ya los obtuve en campo. No, eso es un reflejo de la realidad. La otra manera es hacerlo sintético y luego pues tener algún elemento para verificar que efectivamente lo que yo obtuve es real. Así que vamos a seguir con el método sintético, ¿no? Para que no se me confundan. Eh, es difícil quizás captar todo en este momento porque les estoy mezclando cosas técnicas, digamos, del curso y cosas prácticas, ¿no? Entonces igual se me pierden ahí en el camino, pero por eso quiero que lo hagan, ¿no? Para que tengan claridad en las cosas. Bueno, entonces un modelo sintético que permite esto, sacar la matriz, o sea, completar las celdas de esa estructura, esa matriz en donde conozco la suma total de los viajes generados y los viajes atraídos, es este modelo que es como el modelo gravitacional que les decía, el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Si ustedes comparan esto, pues no es muy distinto. ¿Cuál es la masa? Pues en los viajes en el origen. ¿Cuál es la masa 1? ¿Cuál es la masa 2? Los destinos, los viajes generados en el destino. ¿Cuál es la distancia al cuadrado? Pues a una cosa que dice costo generalizado a una potencia n. No es al cuadrado, es a una potencia n y no es distancia, es un costo generalizado. Y además tiene todo ajustado por un coeficiente alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calibrar aquí? Tengo que calibrar n, tengo que definir c y tengo que calibrar alfa. Y eso lo puedo hacer a partir de una regresión también.
Así que este es el modelo gravitacional, digamos el que se aplica en transporte. ¿Sí? Entonces ya les comenté lo que significa cada una de las variables que está aquí en esta tablita que describe. Y entonces de lo que se trata es definir la función de costo generalizado y definir o estimar el coeficiente alfa, ¿no? Dado que el total de viajes generados ya los conozco, el total de viajes atraídos ya los conozco, y lo que me preguntan es cómo se van a repartir en cada una de las zonas a las que van estos viajes. Y el criterio para repartirlos, pues es el costo generalizado, ¿no? Entonces, ya desarrollando el denominador que está aquí, el costo generalizado, les decía que habría que definirlo. Entonces, este es el modelo más desagregado de lo que es el costo generalizado. Es el caso del transporte público. Y digamos que vamos de lo general a lo particular. Y entonces nosotros tenemos que el costo generalizado, o sea, dinero, el costo se mide en dinero, así como calcularon el costo de la congestión. Entonces, el dinero va a ser igual a una variable que multiplica a todos estos tiempos, y entonces este coeficiente me debería permitir convertir tiempo en dinero, y esto no es otra cosa que el valor del tiempo. Ahorita vamos a ver de qué valores de tiempo estamos hablando. Más, hay aquí otro factor que tiene que ver con la tarifa, que puede ponerlo, lo podemos poner de manera directa porque es dinero, o simplemente por un coeficiente multiplicador, que es el caso que estamos viendo. Y 6 es una, perdón, esta alfa 6 o A6 es una constante que se llama constante modal, ¿no? Que depende el modo de transporte, qué tan atractivo sea o qué tan penalizante sea para utilizarlo. Así que digamos que todo esto es en términos de tiempo. Aquí tiene un término de costo y aquí tiene una constante. Esta constante también debe estar expresada en términos de dinero, para que entonces sumemos dinero más dinero más dinero más dinero igual a dinero. ¿Sale? Entonces, ¿qué significan estos elementos del tiempo en el caso del transporte público? Nosotros tenemos el tiempo que pasamos en el caso del transporte público a bordo del vehículo, ¿sí? O sea, haz de cuenta que tú llegas a la parada del autobús, inmediatamente te está el autobús esperando, te subes y llegas a tu destino directamente, ¿no? Ese es el tiempo que pasa a bordo del vehículo. Pero tenemos también otro tiempo que es el tiempo de caminata. O sea, tú no tienes el autobús enfrente de tu casa, normalmente tienes que caminar unos metros. Si tienes suerte, pues está la parada enfrente de tu casa, y si no, pues tienes que caminar una cuadra y media para llegar a la parada, ¿no? Eso se llama tiempo que te tardas caminando. El otro, el WT, es el tiempo que tardas esperando el autobús, porque el autobús no pasa exactamente cuando tú te pones en la parada o llegas a la parada. Como tiene un intervalo, pues hay que esperar, un intervalo de paso, hay que esperar a que llegue, ¿no? Entonces, ahí estás viendo la hora, a qué momento va a llegar el autobús, ¿no? O el transporte público. Te tienes que esperar a que pase, ¿no? Y el otro tiempo es el tiempo de transbordo, el T-in que está aquí. Entonces, si tú tienes que llegar a usar el Metrobús y luego cambiar y usar una ruta complementaria para llegar a tu destino final, eso, cuando cambias de modo, del mismo modo de transporte, de vehículo en el mismo modo, se llama transbordar. Entonces también puede ser que si tienes la suerte, ahí donde te bajas, ahí pasa la otra ruta de transporte público, o quizás tenga que cruzar la calle, cambiar de sentido, caminar una cuadra, etcétera. Entonces hay un tiempo que te tardas en transbordar, ¿sí? Entonces, cada uno de esos tiempos tiene una afectación por un coeficiente que en este caso sería el valor de tiempo de ir a bordo del autobús, el valor de tiempo de ir caminando, el valor de tiempo de esperar el autobús, el valor de tiempo de transbordar. Y estos
no necesariamente son iguales, sino que son distintos. Para una persona, quizá es mejor ir a bordo del vehículo que estar caminando, o peor tantito, estar esperando, o estar transbordando. Entonces, no es lo mismo pasar 1 minuto a bordo de un vehículo que estar esperando 1 minuto. Como que es más penalizante estar esperando porque no sabes a qué horas va a pasar y si va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, estos coeficientes son distintos y generalmente los más penalizantes son el tiempo de espera, luego el tiempo de transbordo, luego el tiempo de caminata y finalmente el tiempo a bordo del vehículo. Este es el más bajo. Obviamente hay una distribución. Si hablamos de la media, eso es lo que sucede generalmente, pero si observamos a una población que utiliza el sistema de transporte público, vamos a encontrar que esto no necesariamente es así, ¿no? La media se comporta así, pero habrá gente, dependiendo de las condiciones en donde realice su viaje, que caminar sea lo más horrible que le pueda pasar, porque tiene que cruzar la colonia de maleantes, ¿no? O que tiene que transbordar porque justamente el peor, digamos, sea el transborde porque tiene que pasar un túnel dentro del metro y que generalmente ahí es peligroso, yo qué sé. Entonces, cada minuto que pase ahí, pues es peor, ¿no? Así que estos coeficientes son distintos, igual que este, igual que este. Y de lo que se trata es poder calcular esos coeficientes. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que van a ver en Transcat, van a encontrar estos coeficientes, estos términos y van a ver que hay coeficientes distintos, ¿no? Simplemente pueden ponerlos igual, si sea, pues todo es lo mismo, pero los pueden poner diferentes también, pero hay que considerar de que sí hay una diferencia. No es lo mismo ya ir tranquilamente, o bueno, tranquilamente, igual esto puede ser peor, ir a bordo puede ser peor que estar esperando, ¿no? Pero bueno, en términos generales, em, pueden utilizar el mismo valor o darles valores diferentes según sea la percepción de ustedes, ¿no? ¿Sale? El otro elemento, en el caso del transporte público, ustedes van a ver que hay unas diferencias. Aquí, lo que estamos tomando o lo que está tomando esta ecuación en cuenta es el tiempo que estás a bordo, el tiempo la distancia, perdón, que recorres, porque ir a bordo del vehículo pagas el costo medio, ¿no? De lo que te tardes y la congestión en la que circules. Pero también hay otro costo. Este costo, digamos que es tiempo, multiplicado por el valor de tiempo te da dinero. Pero también hay un costo de mover tu vehículo, que es un costo operativo. Sí, por cada kilómetro que recorras necesita combustible, tu vehículo se deprecia y hay un costo, ¿no? Entonces, tiene un coeficiente multiplicado por un costo de operación, pues también un coeficiente de peso por el costo de operación también es dinero. Pero además, puede ser que cuando hagas tu viaje tengas que pagar estacionamiento en el sitio en donde vas a dejar tu vehículo. Entonces, eso es otra carga que tienes que pagar. Y finalmente, podemos poner otro tipo de costos como pueden ser los peajes, ¿no? Toll es viaje, ¿no? Entonces, si usas o en tu desplazamiento tienes que usar una autopista, pues hay que sumarle lo que te costó la autopista. En este caso, también podríamos ponerle un coeficiente, aquí lo pusieron nada más sin una afectación, pero para ser consistentes, aquí cuando hablamos de tarifas le pusieron un coeficiente, aquí tendríamos que poner otro coeficiente por la T que es toll, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas gentes o muchas personas no toman en cuenta el costo de operación. Lo único que toman en cuenta o que resienten es lo que se van a tardar. Y si es que tuvieran que pagar el parking y el peaje, es lo que van a resentir, ¿no? Se le llama a esto out pocket. Es decir, cuando tú sacas de tu bolsa el dinero es cuando te das cuenta que te está costando. Entonces muchos dicen, pues ya tengo el auto, ya le eché gasolina, ni te enteras de que te costó cada kilómetro recorrido 2 pesos con 50 centavos, ¿no? Por decir.
porque no lo estás pagando en ese momento, ¿sí? Entonces, es parte de los costos y en algunos modelos podemos incluir el costo operativo o no. Todo depende si las personas o la mayor parte de las personas toman en cuenta este efecto o no. Si estamos haciendo un modelo para que considere las decisiones de las personas o estamos haciendo un modelo que considere los costos generales de transporte. No es lo mismo. El gobierno, por ejemplo, sí podría estar interesado en saber, pues, cuáles son los costos totales, incluyendo el costo operativo, pero un privado que no toma en cuenta esto, o sea, una persona, y que su decisión no influye esta variable, pues tendríamos que tomar estos tres coeficientes, ¿no? Entonces, también aquí hay variantes y depende del caso que estemos analizando. Entonces, aquí, en este tipo de modelos, lo que hay que hacer es definir la función de costo generalizado, los orígenes y los destinos ya los conocemos y ponerles un coeficiente. Generalmente esto se resuelve a través de una regresión lineal y una serie de observaciones que se tienen en campo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo único que vamos a hacer en este caso en particular, vamos a suponer alfa, ¿no? Y lo demás, bueno, y también la función de congestión, de costo generalizado, dado que vamos a suponer que el parking es cero, el peaje por ahora no lo vamos a considerar, ni tampoco el costo de operación. O sea, simplemente es el tiempo de recorrido por el valor de tiempo. Ese va a ser el costo, ¿vale? Bueno, pues igual que los modelos de generación y atracción y todos los modelos que vamos a ver tienen sus limitaciones. La primera tiene que ver con la longitud de la distribución de las longitudes de viaje. Si nosotros observamos con Big Data o alguna encuesta en una población hasta dónde va diariamente o cómo se distribuye cómo se distribuye para esa población la distancia que recorre diariamente en algún vehículo, vamos a encontrar una función decreciente en función de del costo que tiene o la distancia que tiene que recorrer esa persona a partir, perdón, a ver otra vez. El número de viajes que vamos a observar en una población va a ser menor a medida que aumenta el costo generalizado de viaje o la distancia recorrida. Por eso, el costo va en el denominador, entonces es inversamente proporcional. Ahora, en estos modelos, cuando hacemos nuestra calibración, esas distribuciones de longitudes de viajes las vamos a considerar constantes durante el proceso que estemos haciendo. Y no necesariamente esas longitudes de viaje se deben o se van a mantener después que hagamos una intervención o algún proyecto. Entonces, eso es una limitación, que no sabemos a priori cuál va a ser la nueva distribución de longitudes de viaje. Ahí hemos supuesto que se va a mantener la existente, ¿no? Entonces, ese es un problema. El otro problema es que ¿qué tiempo ponemos aquí? En el caso del costo generalizado. Ponemos el promedio, ponemos el de la hora pico, el de la hora valle, ponemos el de los vehículos de carga, ¿cuál ponemos? Entonces, ese es un tema, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos que poner para afectar la cantidad de viajes? Como en nuestro caso solamente vamos a analizar el automóvil, pues eso no tiene, esta observación pues no es tan grave, ¿no? Otro tema es que, bueno, pues es un modelo mecánico, es decir, los efectos y las preferencias de las personas, pues aquí no están incluidas en esta especificación. Pero sí, es cierto que la frecuencia de viajes y las longitudes de viajes, pues tiene que ver con este tipo de factores, ¿no? Entonces, pues como no están explícitamente incluidos, pues es obvio que es una limitación, ¿no? Igual la misma observación de que aquí ya estamos hablando de los tiempos de viaje, en qué iteración o en qué momento.
¿sí? Entonces es parte de las iteraciones que tenemos que seguir, ¿no? Ok, ¿tienen consultas hasta aquí? Pues probablemente, doctor, pues, ir viendo cómo se sacan ahí las variables, ¿no? Lo que está aquí manejando de... Ok, Sí, bueno, miren, hacerlas, ¿no? Sí, lo de los tiempos de caminata, de espera, ¿cómo se llama? transbordo. Transbordo. Ajá. Bueno, aquí no les voy a pedir un modelo de transporte público, se los van a explicar en el curso y les van a decir cómo se hace. Pero para fines de la evaluación no les voy a pedir un modelo de transporte público, eso es más complejo, ¿no? Y dado los tiempos y las circunstancias, pues eso no. Así que concentrémonos en un modelo de transporte público y transporte privado, perdón, y con eso es suficiente. Voy a dejar aquí la parte de la explicación de los modelos formales. Me falta el modelo de elección modal y el modelo de asignación. Para eso les voy a mandar una lectura que necesito que revisen para el lunes, que es el lunes donde vamos a ver esos dos temas. Quisiera que aprovechemos el tiempo para que nos muestren o veamos al menos un ejemplo de qué están seleccionando como zona de estudio para que la puedan adecuar. Yo creo que les recuerdo que les pedí 2 láminas, Sí. ¿sí? Bueno, entonces, no sé, alguien que quiera presentar sus 2 láminas, haremos los comentarios y ustedes pueden hacer las preguntas sobre esas 2 láminas y esto daremos una iteración más, es decir, si ustedes no lo han hecho o hay observaciones que ustedes no han atendido o no sabían, entonces pueden trabajar el fin de semana y solventarlas, ¿sí? Para que en el momento que se las vuelva a pedir, pues ya las tengan listas, ¿vale? Sí. Entonces me voy a salir de la presentación y ahora sí quien quiera presentar. ¿Nadie quiere presentar? Sí, a ver. ¿Sí está viendo? Sí, pero no es eso. Yo lo que Ah, sí. la red. No, entonces no. A ver, entonces dejo. Les encargué que me trajeran la propuesta de cuál es su zona de estudio, ¿no? Sí. No, no. Bueno, yo nada más, era mi duda de que yo nada más abrí mi Google Earth y pues, seleccioné mi municipio. ¿Ya dejé de compartir? Todavía no. Ya. Bien. Entonces no se quieren ir a descansar, por lo que veo. Yo tengo una propuesta, pero en PowerPoint.
¿Perdón? Lo dibujé en PowerPoint. Sí, no pasa nada. No es pecado eso. Nada, es la zona de Toluca, Sí. pero nada más encontré como 4 zonas en donde se puede generar origen y destino. Ujú, Esta que es la zona de trabajo, ujú, es la 2, zona centro de Toluca. ujú, La 3 que es la zona de la universidad. ujú. Y esta que es zona 4, que es Metepec. más como, centro Ujú, comercial. ujú. Ok, está bien. Y eso, la delimitación tendría que hacerlo por medio de calles, Sí, ¿sí? Y lo que tendría que considerar como red es las vialidades principales que se ven ahí en color naranja, ¿sí? sí, ¿Está bien? Ok, sí. Sí, está bien, puede ser esa. Entonces está bien. tome como red vial, sí, nada más hay que delimitarlo bien por medio de calles, cuáles serían las zonas, ¿no? Ujú. Y esto, bueno, realmente no importa, es deseable para que no sea así tan arbitrario, ¿no? Entonces su referencia pues son las calles, más o menos ahí las traza para poner los límites y use esa red que está ahí. Entonces lo que tiene que hacer ahora, por ejemplo, el punto 4, ok, el punto 4 que está sobre las torres, Ajá, si ahí va a estar el centroide, entonces usted sabe que eso se conecta con la vialidad, ahí, ¿cómo se llama esa? La diagonal, esto se me olvidó, esa Metepec, ¿no? El camino a Metepec, o no sé cómo se llama. sí, Entonces, esa sí la va a representar porque de ahí van a salir los viajes y también sabe que está la avenida Tecnológico que conecta con Toyocan. sí. Entonces, podría poner esa otra para tener al menos 2 categorías de vialidades, ¿no? Y entonces pone su tablita de vialidad, bueno, no sé, vialidad principal, ¿no? Póngale 2 carriles por sentido. Bueno, hay que verificarlo, pero me parece que son 2 carriles por sentido y vías secundarias, que es, bueno, pues también son 2 carriles por sentido, pero es más urbana, ¿no? Esa tiene, hay vías rápidas ahí que no tienen semáforos, que es Toyocan, y Ujú. vías que tienen semáforos. Entonces, yo diría que haga 3 categorías: vías rápidas sin semáforos, vías rápidas con semáforos y vías, digamos, convencionales, como es Tecnológico y esta avenida que conecta con la vialidad Metepec, con la zona 4, ¿no? Ok. ¿Sale? Listo. Entonces, esa va a ser su red y lo que hay que hacer es hacer la categorización de, de las vialidades, su tablita, con donde tenga la velocidad de operación, la capacidad, Ok. y hay que sacar al menos la población. Entonces ahí es donde va a tener un detalle porque tiene que ver por colonias y eso es lo que le va a delimitar hasta dónde debe llegar su zona. Pero ya se encuentra por manzana, ¿no? Ya sería más fácil. Ah, bueno, pues como quiera hacerlo por manzanas o por colonias, al final eh, tenemos que saber qué población tiene. Ok, Esa sí. va a ser nuestra variable, ¿no? Vamos a usar una tasa de generación de viajes general multiplicado por la población y eso nos va a dar nuestro número de viajes generados y luego los atraídos. ¿Sale? Sí. Listo. Doctor, una pregunta. Ujú. ¿La población es del lugar en general donde vamos a definir nuestras zonas o es por zona
zona de destino. Bueno, aquí su compañera va a hacer un modelo urbano, Ujú. pero ustedes pueden hacer un modelo interurbano, que eso es más fácil. Y entonces Ok. Puebla puede ser una sola zona, Oaxaca otra zona, Veracruz otra zona y no sé qué hay medio, Tlaxcala, ¿no? Sí. Entonces tienen ahí 4 zonas y pues es la población del estado, ¿no? Ah, ok. Depende, no sé, por eso les digo, muéstrenme lo que quieren hacer y ahí los voy diciendo. Ah, bien. Sí, porque bueno, al menos yo estaba seleccionando de mi municipio, pero estaba conectando casi de colonias. Bueno, mis zonas eran colonias, pero así como lo acaba de explicar, si se puede agrandar a que sean a municipios cercanos, pues ya se tiene más, un dato más preciso de población que existe. Así es. Sí, lo pueden hacer a nivel de municipio, estado, bueno, país, yo creo que es más complicado, Sí, pero doctor, hay, en el caso de, a nivel municipio, bueno, esa era mi inquietud, que si se puede hacer, porque, por ejemplo, yo estoy en un municipio que todo el municipio son 60,000 habitantes. Si se presta eso, o me puedo centrar únicamente a una cabecera municipal, si no es muy pequeño para el objetivo que se pues requiere en el centro. necesitamos 4, 4 o 5 zonas. Ujú. Entonces las 4 o 5 zonas pueden ser colonias o un grupo de colonias o un grupo de manzanas como hizo Janet. O pueden ser municipios, cabeceras municipales, en fin, o sea, como ustedes quieran. Sí, porque estoy pensando, por ejemplo, que agarrar las colonias de la cabecera municipal, pues ahora sí que, porque son pocas las vialidades que hay en mi municipio, como es sierra, y pues mi intención es tratar de organizar o ver cómo están los flujos y sus concentraciones. Ujú. Sí, lo puede hacer por localidades. que Yo es- le puedo presentar el mío. Bueno, yo elegí también Toluca, a pero ver, más pequeñas a las que Janet había elegido. porque luego más pequeños va a ser un problema. Ajá. A ver, ¿ya se puede ver? Ujú. Bueno, esta fue las zonas que yo elegí y bueno, como le comento, son más pequeñas, pero bueno, en mis delimitaciones, pues las delimité de acuerdo a las calles principales, las Ujú. amarillas. Y pues yo identifiqué o pude trazar siete zonas, pero Ajá. son más pequeñas. Ujú. No sé si así es correcto o no. Sí está bien, nada más que lo importante son las vialidades, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son esas son sus zonas y las vialidades? Aquí ya no es tan claro, ¿no? ¿Cuáles son las que tomaría? Ah, ok. Entonces, las delimitaciones son, que dentro de las delimitaciones tienen que estar las vialidades principales para que ahí sean las conexiones, ¿no? Sí, aquí por ejemplo, mire, igual aquí yo veo que la red vial sería esta, igual casi como lo tiene su compañera, sería Toyocan, em, Morelos, Hidalgo, Las Torres y demás. O sea, realmente también está bien porque tiene definidas las vialidades, ¿no? O sea, está delimitada por las vialidades y aquí al centro están sus centroides, Ujú. ¿sí? Entonces aquí nada más el problema, le digo, es cómo va a sacar la población. Si dicen que Ah, lo ok. pueden sacar por manzanas, pues entonces está relativamente sencillo. Sí, por manzanas o por ajet también. Ah, bueno, pues como sea. Entonces, no necesariamente los AGEPs van a coincidir con estos límites de las Ujú. vialidades. Entonces ahí va a cambiar la zona y ya le va a quedar adentro o afuera de la red vial. Ok. Ujú. Entonces genere la capa
de manzanas y las va agrupando para generar la zona, y ahí ya tienes un código de agrupación y puedes sumar las poblaciones. Sí. Ok. Bueno, le hablo así porque yo sé que usted es geógrafa, entonces igual para los compañeros dirá, bueno, ¿quién sabe qué demonios dijo? Sí. Pero bueno, parte de lo que quisiera que le explique el martes a sus compañeros, entre usted y Janet, es cómo usamos los sistemas de información geográfica para hacer esto que le acabo de pedir, ¿no? Son Ok. 2 mapas de las vialidades y las de entidades espaciales, y y cómo lo hacemos para juntarlas, cómo montamos el SIG, etcétera, ¿no? Sí. Ok, de todas maneras, hoy les mando el material para que lo puedan revisar de lo que hay que explicarles. ¿Sale? Sí. Ok. Sí, doctor. Sí, está bien, doctor. ¿Alguien más trae un ejemplo? ¿Quiere comentar? ¿Cree que el lunes pueda, bueno, al menos, pueda presentar mi esquema en lo que ya lo delimito bien y ya si queda bien, pues ya seguir con el proceso? Bueno, podemos hacer 2 cosas. Mándemelo en un PowerPoint. Ajá, Le dije las 2 láminas, la de la red y la de las zonas, y ya yo se las comento para avanzarle, porque, o sea, realmente me quedan 3 o 4 sesiones. De esas 3 o 4 sesiones, 2 o 3 van a ser de sus compañeras del SIC. Entonces realmente me queda 1 o 2, cuando mucho. Entonces yo espero el lunes terminar eso. ok, Si me falta elección modal de asignación, por eso les pido, léanse lo de la asignación y ya lo podemos avanzar más rápido el día lunes. Entonces, la idea es que el lunes termine y el martes sus compañeros les expliquen lo del SIG, esas 3 sesiones de 1 hora, y ya el viernes arrancamos con el curso de Transcat. ok, doctor. ¿Sale? Entonces se lo envío al correo, por una presentación de PowerPoint. Sí, me puede mandar al grupo de WhatsApp para que ahí los demás también vean las observaciones, ¿no? Ah, ok, también sí. ¿Sale? Sí. Sí, doctor. Ok, ¿algo más? De hecho, mándenme también sus 2 láminas que les pedí del equilibrio y el costo, la tarifa que maximiza el ingreso, ¿no? Para Sí, avanzar. sí. Ok, sí. Órale, pues, entonces si ya no hay más, nos estamos viendo el lunes. Sí, el 8 de la lunes a noche. las 8. Sí, 8, prevean 1 hora y media más o menos. Correcto. Ok, Órale, pues, gracias, buenas hasta Hasta tardes. luego. luego. Un fin de Adiós. semana. Bye, igualmente. Bye. Ah, doctor, va a subir las sesiones, ¿verdad? Sí, ahora las bajo. Sale, muchas gracias. Adiós, bye.